La princesa y la sombra fugitiva. En lo alto de una torre coronada por luna y estrellas, vivía la princesa Liora, hija única del rey solar y la reina de las nieves. Su cabello era tan blanco como el hielo que nunca se derrite, y sus ojos brillaban como dos luceros atrapados en cristal. Pero no fue su belleza ni su linaje lo que la hizo famosa en los reinos vecinos. Fue su sombra. Sí, su sombra. Porque desde muy pequeña, algo extraño sucedía cada noche. Cuando la luz del sol desaparecía tras las montañas, la sombra de Liora cobraba vida. No se movía como debería hacerlo una sombra, pegada a sus pies y copiando sus gestos. Ella tenía voluntad propia. Al caer la medianoche, se desprendía de su cuerpo como una hoja arrancada por el viento y salía a vagar por los reinos prohibidos. Al principio, Liora creyó que eran imaginaciones suyas. ¿Quién no ha sentido alguna vez que su sombra se mueve sola cuando mira hacia otro lado? Pero pronto comenzaron los rumores, guardias que juraban haber visto una silueta sin dueño caminando por los jardines de mármol, sirvientes que contaban historias de una sombra que les susurraba secretos en sueños. Incluso el mago real aseguró haber encontrado huellas negras en forma de pasos sobre las paredes de piedra del palacio. Un día Liora decidió comprobarlo por sí misma. Esperó a que la luna fuera más oscura que un pozo sin fondo, se acostó en su cama de plumas de fénix y fingió dormir. El tiempo pasó como si se hubiera quedado quieto, hasta que sintió un escalofrío, como si alguien acabara de exhalar cerca de su nuca. Abrió un ojo con cuidado. Allí estaba, su sombra, erguida frente al espejo mágico del cuarto, observándose como si fuera otra persona. Y entonces, sin hacer ruido, se volvió hacia la puerta y se deslizó hacia el corredor como humo negro. Liora saltó de la cama y la siguió, descalza, envuelta en su camisón de seda. La sombra bajó las escaleras de caracol, cruzó el salón del trono y salió al jardín donde florecían rosas que cantaban. Allí se detuvo ante un viejo roble hueco. Con un dedo hecho de pura oscuridad, dibujó una runa en el aire. La tierra tembló. Una puerta se abrió bajo sus pies y la sombra desapareció. Liora se asomó. Un túnel oscuro descendía hacia lo desconocido. Dudó. Nunca había oído hablar de ese lugar. Nadie lo mencionaba en los mapas del reino, ni siquiera en los libros prohibidos del mago. Pero ya no podía dar marcha atrás. Saltó. Cayó durante lo que parecieron horas, aunque apenas fueron segundos. Aterrizó en un mundo diferente, un lugar donde las luces son oscuras, donde los árboles tienen raíces en el cielo y donde todo parece al revés. Era el reino subterráneo, el lugar donde las sombras van a soñar. Allí descubrió que su sombra no estaba sola. Había otras, sombras de reyes derrocados, de niños perdidos, de soldados que nunca regresaron. Todas tenían vida, todas tenían voz, y todas seguían a un solo ser, el rey de las sombras oscuras. Cuando supo que su sombra había sido capturada, Liora sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos, pero no lloró, no aún. «Voy a rescatarte», murmuró, «aunque tenga que enfrentarme a la oscuridad misma». Y así comenzó su viaje. Guiada por un mapa hecho de ceniza y tinta de araña, Liora recorrió senderos que no existían, cruzó puentes tejidos con hilos de memoria y habló con criaturas que olvidaron hasta su propio nombre. Cada paso la acercaba al castillo del rey de las sombras, un lugar hecho de espejos rotos y suspiros eternos, pero cuanto más se acercaba, más preguntas surgían. ¿Por qué su sombra no había intentado escapar? ¿Por qué no quería volver? ¿Acaso allí abajo era más libre? ¿Era posible que su sombra no fuera solo una parte de ella, sino también su verdadero yo? Liora avanzaba por el sendero de los espejos quebrados, donde cada paso resonaba como un eco del alma. El reino subterráneo era un lugar extraño. Las estrellas brillaban hacia abajo, clavándose en la tierra como agujas heladas,
y el cielo era una bóveda oscura, salpicada de raíces blancas que se movían como si respiraran. No había sol, ni luna, solo una luz opaca que provenía de las sombras mismas. Y allí, entre ellas, Liora notó algo inquietante. Muchas sombras la observaban desde las grietas del suelo, desde detrás de rocas movedizas, desde las ramas retorcidas de árboles invertidos. No eran hostiles, pero tampoco amigables, solo curiosas. ¿Eres humana?, preguntó una voz susurrante como papel quemado. Liora se detuvo. De entre las sombras surgió una figura delgada, con forma casi humana, aunque sin rostro discernible. Era una somnámbula, criatura de transición, mitad sombra, mitad sueño. «Soy la princesa Liora», dijo con firmeza. «Busco a mi sombra. Ha sido capturada por el rey de las sombras oscuras». La somnámbula inclinó la cabeza, o lo que parecía serla. «Todas las sombras son buscadas alguna vez», murmuró. «Pero pocas veces quieren regresar». «Ella sí quiere», insistió Liora, aunque por primera vez dudó. «Entonces tendrás que cruzar el río de los reflejos olvidados», dijo la criatura. «Allí encontrarás al guardián del umbral. Él decidirá si puedes pasar». Y sin más, la criatura se deshizo en humo, dejando tras de sí solo una huella negra en el aire. Liora siguió el mapa hecho de ceniza, que se reescribía solo conforme ella caminaba. Las palabras aparecían como escritas por una pluma invisible, guiándola por senderos que se abrían ante sus pasos y desaparecían tras ella. Al fin llegó al río. No era agua, sino memoria. Un cauce oscuro lleno de imágenes flotantes, recuerdos ajenos, sueños truncados, promesas rotas. Se veían caras, voces, momentos fugaces de vidas que ya no existían. Un bote de hueso blanco la esperaba en la orilla. Subió temerosa. El viaje fue silencioso. Apenas unos metros y sintió que había cruzado siglos. Al final del río, una figura gigantesca la esperaba, el guardián del umbral. Era alto, vestido con capa hecha de sombras vivas. Su rostro estaba oculto bajo una máscara de plata y carbón. «¿Por qué vienes, hija de la luz?» «Busco a mi sombra», respondió Liora. Fue tomada contra su voluntad. El guardián rió, un sonido profundo como el crujido de la tierra. «Las sombras no se toman, se ofrecen o se pierden». «Entonces, ¿ella decidió quedarse?» Quizá no quería volver a un cuerpo que la encadenaba. Liora sintió un escalofrío. «Mi sombra es parte de mí». «O quizás tú eres parte de ella», dijo el guardián. «Anda, entra al castillo, pero prepárate. No siempre lo que buscamos es lo que necesitamos». Con un gesto, el guardián abrió un portal hecho de niebla y suspiros. Al otro lado se alzaba el castillo del rey de las sombras oscuras, una torre hueca de espejos rotos, cuyas ventanas mostraban escenas que nunca ocurrieron. Dentro todo era silencio. Liora caminó entre reflejos distorsionados. En algunos veía versiones de sí misma. Una reina cruel, una guerrera solitaria, una mendiga en el umbral de un templo abandonado. ¿Eran posibilidades? ¿Futuros? ¿O fragmentos de su propia alma? Finalmente llegó al trono. Sentado sobre él, envuelto en una capa de noche absoluta, estaba el rey de las sombras oscuras. A su lado, erguida, altiva, libre, estaba su sombra. «Aquí estás», exclamó Liora. «He venido por ti». Su sombra la miró, con calma, con tristeza. «No vine aquí por miedo», dijo. «Vine por libertad». Liora dio un paso atrás. «Pero somos una. Sin ti soy incompleta». O tal vez, intervino el rey de las sombras, ¿te has dado cuenta de que ella es más de lo que creías? «No entiendo». «Toda persona tiene una sombra», explicó el rey. «Pero no todas tienen el coraje de enfrentarla. Tú viniste a buscar a tu sombra, pero ahora debes decidir si quieres recuperarla o si prefieres dejarla ir». El aire dentro del castillo de espejos rotos era pesado,
como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar lo que estaba a punto de suceder. Liora miró a su sombra. Era ella, pero no lo era. No había miedo en sus ojos ni dudas, solo paz. Una paz que Liora jamás había sentido. «¿Por qué no quieres regresar?», preguntó con voz temblorosa. Su sombra dio un paso adelante y al hacerlo, los espejos del salón brillaron fugazmente, mostrando escenas de la vida de Liora. Momentos de soledad en su cuarto de mármol, decisiones tomadas por obligación, palabras calladas por miedo a fallarle a su reino. «No vine aquí huyendo», dijo la sombra. «Vine buscando algo que tú aún no te atreves a aceptar». «¿Qué cosa?». «Verdad». Liora sintió como si le hubieran dado una bofetada invisible. Miró al rey de las sombras oscuras, esperando ver burla en sus ojos vacíos, pero solo encontró calma. «Tú eres la luz», continuó la sombra. «La cara visible, la que sonríe cuando debe, la que habla con dulzura aunque quiera gritar. Yo soy tus silencios, tus deseos ocultos, tus preguntas sin respuesta, tu verdad oscura. Pero yo no soy oscura, eso es lo que crees», replicó la sombra. «Pero todos tenemos luz y sombra, y hasta ahora solo has dejado que uno de nosotros viva». Liora bajó la cabeza. Recordó las veces que fingió estar feliz cuando en realidad estaba triste. Las ocasiones en que cayó ante la injusticia por miedo a ser juzgada. ¿Cuánto tiempo había dedicado a cumplir con su papel, sin preguntarse qué quería realmente? «Si me quedo contigo», dijo la sombra, «tendrás que enfrentar esa parte de ti misma. Tendrás que dejar de tener miedo a sentir todo lo que eres. Y si no puedo, entonces nunca serás completa, ni libre». El rey de las sombras oscuras se levantó de su trono hecho de suspiros eternos. Su figura era imponente, pero no amenazante. «La decisión es tuya, princesa de la luz», dijo. «Puedes llevarte a tu sombra, o puedes dejarla aquí, donde puede vivir sin cadenas. Pero recuerda, una persona dividida no puede gobernar su propio destino. Solo quien abraza toda su esencia puede caminar recto hacia el futuro». Liora cerró los ojos, sintió el peso de sus días, la carga de sus sueños no cumplidos, el dolor de las cosas que nunca dijo, y también sintió el calor de sus alegrías, el fuego de sus esperanzas, la fuerza de sus decisiones. Cuando los abrió, ya sabía qué hacer. «Somos una», dijo, mirando directamente a su sombra, «y quiero que regreses, pero no como mi servidora, como mi igual». La sombra sonrió, por primera vez. «Entonces, princesa, ¿estás lista?». Se acercó y se fundieron en una sola figura, un cuerpo, una alma, una historia. Cuando Liora despertó, estaba de vuelta en su cama de plumas de fénix. El sol entraba por la ventana. Todo parecía igual, pero ella no lo era. Desde aquel día, Liora no solo fue conocida por su belleza o su linaje, fue recordada por haber descendido a la oscuridad para entenderse a sí misma, por haber enfrentado su sombra y haberla abrazado, y así reinó no solo con justicia, sino con integridad. Si este cuento te ha atrapado, el próximo será imposible de olvidar. El guardián del puente de cristal. En el corazón del mundo entre mundos, donde los ríos cantan historias y las montañas susurran sueños, existe un lugar que muy pocos han visto y aún menos recuerdan: el puente de cristal. Este puente no une ciudades ni caminos ordinarios, une reinos, cada uno diferente, cada uno mágico a su manera. El reino de las nubes susurrantes, donde los pájaros hablan en versos antiguos, el bosque de espejos vivientes, donde cada árbol refleja un alma perdida, el desierto de los sueños olvidados, donde duermen los deseos que nadie cumplió. Todos están conectados por ese arco de luz pura que cruza el cielo como una estrella caída y petrificada. Pero el puente de cristal no se sostiene solo por magia. Necesita un guardián, y así fue como Talo, un niño de 12 años con ojos de tormenta y pies descalzos, fue elegido.
Talo no era noble, ni guerrero, ni siquiera sabía leer. Vivía en un pequeño pueblo al borde del abismo eterno, donde el viento sopla tan fuerte que arranca los techos y las palabras. Su madre tejía redes con hilos de luna y su padre había desaparecido cuando él era muy pequeño, cruzando el puente sin regresar jamás. Una noche, mientras observaba las estrellas desde la colina más alta, una luz cayó del cielo. No era una estrella fugaz, era un mensajero de la orden antigua, una criatura hecha de niebla y fuego que tomó forma humana ante sus ojos. Talo de los vientos, dijo con voz profunda como un trueno lejano, has sido elegido, eres el nuevo guardián del puente de cristal. ¿Yo? Preguntó el niño, incrédulo. Pero si apenas sé pescar. No necesitas pescar, necesitas proteger el equilibrio entre los reinos, porque el puente empieza a romperse. Fue así como Talo llegó al puente de cristal, escoltado por 3 guardianes de plata que desaparecieron al tocar el primer escalón. Allí, en medio del cielo, sintió por primera vez el peso de la historia sobre sus hombros. El puente brillaba, sí, pero tenía grietas, pequeñas fisuras que se extendían como telarañas, y desde ellas salía un sonido, como un susurro lleno de odio. Alguien quería destruirlo. La orden antigua le dejó una sola instrucción antes de desaparecer. Busca las 3 llaves. Sin ellas, el puente caerá y los reinos quedarán separados para siempre. Las llaves estaban escondidas en tierras hostiles, lugares donde incluso los sueños temían adentrarse. Pero Talo no podía quedarse allí, contemplando cómo el mundo se rompía. Así que emprendió su viaje. La primera prueba lo llevó al reino de las sombras perdidas, donde todo tiene 2 caras, una visible, otra oculta. Allí aprendió que no todo lo que parece amigo lo es, y no todo lo que parece enemigo debe ser temido. Conoció a un mapache parlante llamado Cor, quien decía haber sido rey en otra vida, y que juró acompañarlo si le prometía contar su historia algún día. Juntos cruzaron el pantano de los recuerdos dobles, donde cada paso hacia adelante te devuelve un momento del pasado. Talo recordó cosas que había olvidado, risas de su padre, canciones de su madre, el sabor de la miel en días de tormenta. Pero también vio sombras de decisiones que nunca tomó, caminos que no siguió, preguntas que nunca hizo. Finalmente, llegaron a la cueva de los ecos silenciosos, donde descansaba la primera llave. Estaba custodiada por una criatura antigua, un guardián de piedra que solo respondía a la verdad. ¿Qué buscas aquí, niño de los vientos?, rugió la criatura. Busco la primera llave, respondió Talo, para salvar el puente de cristal. ¿Por qué? Porque si cae, los reinos se perderán, y tal vez nosotros también. ¿Y qué harás si fallas?, Talo pensó. No tenía respuestas fáciles. Intentarlo, dijo. Aunque falle, intentarlo merece la pena. El guardián lo miró largo rato. Luego se partió por la mitad, revelando una luz cálida en su interior. La primera llave brilló en el aire y se posó en la palma de Talo como una hoja que cae en otoño. Con la llave en su poder, Talo y Cor emprendieron el camino hacia la segunda prueba. Pero antes de llegar, algo los siguió desde la oscuridad. Una sombra que no pertenecía a ningún ser conocido. Algo nuevo, algo oscuro. Y entonces comprendió. Alguien más sabía lo que estaba haciendo y no quería que lo lograra. La sombra los siguió durante días, invisible para cualquier ojo común, pero siempre presente, un escalofrío en el aire, una huella que no se borraba, un susurro que parecía venir de detrás de cada roca y cada rama. Talo lo sentía. No era solo miedo, era algo peor, era vigilancia. Él y Cor, el mapache parlante, viajaban ahora por el camino de los sueños rotos, una antigua ruta que cruzaba entre reinos como si fueran páginas de un libro olvidado. El suelo cambiaba bajo sus pies sin previo aviso, arena dorada un momento, nieve eterna al siguiente,
y después raíces retorcidas que parecían querer atraparlos. ¿Tú también la sientes?, preguntó Talo, mientras caminaban bajo un cielo violeta donde las estrellas tenían forma de ojos cerrados. Cor asintió con gravedad, algo poco habitual en él, pues solía bromear incluso cuando corrían peligro. «Es vieja», dijo, «más vieja que el viento, y hambrienta». «¿De qué?». «De conexión, de puentes, de mundos unidos». Talo apretó la primera llave en su bolsillo. Pesaba más de lo que debería, como si contuviera secretos demasiado grandes para ser llevados por un niño. Finalmente llegaron a la entrada del reino de las arenas dormidas, lugar donde se escondía la segunda llave. Este reino no aparecía en ningún mapa ni crónica conocida, porque cambiaba de lugar cada amanecer, como si temiera ser encontrado. Solo los que buscaban algo verdaderamente importante podían verlo. Y allí estaba, una ciudad hecha de torres de cristal negro, rodeada por dunas que nunca se movían, aunque el viento soplara sin descanso. Las calles estaban vacías, pero llenas de ecos, voces que hablaban en lenguas perdidas, pasos que no eran los suyos. «No me gusta este lugar», murmuró Cor. «Huele a tiempo detenido». «Pero la llave está aquí», respondió Talo. «Lo sé». Para encontrarla tuvieron que resolver el acertijo de la esfinge de arena, una criatura gigantesca hecha de miles de granos vivos que dormitaba sobre una pirámide hueca en el centro de la ciudad. «¿Qué camina por la mañana con 4 patas, al mediodía con 2 y al atardecer con 3?» preguntó la esfinge con voz profunda como un pozo sin fondo. «Un hombre», contestó Talo sin dudar. «Pero no estoy aquí para acertijos. Estoy aquí por la segunda llave». La esfinge lo observó con ojos de polvo brillante. «Entonces debes enfrentar la prueba del tiempo verdadero». Talo fue envuelto en una tormenta de arena dorada, y dentro de ella vio cosas que no podía haber visto jamás. Momentos de su vida futura. Un reino en guerra. Él mismo, mayor, con barba y cicatrices. Una batalla contra una figura oscura que usaba su propia cara como máscara. Cuando salió de la visión, jadeaba. «¿Lo aceptas?», preguntó la esfinge. «Sí», dijo Talo, aunque no sabía bien qué había aceptado. La esfinge sonrió, y al hacerlo, toda la ciudad vibró. La pirámide se abrió como una flor nocturna. En su interior, sobre un pedestal de hueso blanco, reposaba la segunda llave, una esfera de luz azul que latía como un corazón. Al tomarla, Talo sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo le dijera: «Ahora ya no puedes volver atrás». Regresaron al camino, pero ya no estaban solos. La sombra los esperaba. Se lanzó sobre ellos como una bestia hambrienta, rápida, invisible. Cor saltó sobre una roca y arrojó un frasco lleno de humo verde que había guardado desde el reino de las sombras perdidas. El humo cubrió al enemigo, y por primera vez pudieron verlo. No era una sombra normal, era una criatura formada por fragmentos de otros seres, un ente oscuro hecho de miedo y deseo de separación. «Quiere que los reinos queden divididos», gritó Cor, «porque así será invencible». Talo levantó la segunda llave y ésta brilló intensamente. La sombra retrocedió, pero no desapareció. «Tenemos que seguir», dijo Talo. «Queda una llave». «¿Sabes dónde está la tercera?», preguntó Cor. Talo asintió lentamente. «En el corazón del mar de los olvidados, donde nadie puede llegar, salvo un guardián. El camino hacia la última llave sería el más peligroso de todos». Y mientras se alejaban de la ciudad dormida, la sombra los observó desde la distancia, como un depredador que sabe que su presa no podrá escapar para siempre. El mar de los olvidados no estaba en ningún mapa. No podía encontrarse con brújulas ni estrellas, solo con el corazón de quien tenía algo que recordar y mucho que perder. Talo y Cor viajaron durante días sin descanso, guiados por la luz de las 2 llaves ya recuperadas. La esfera azul latía como un pulso constante, mientras que la llave de luz dorada emitía una melodía suave, casi inaudible,
como si fuera una canción olvidada por el tiempo. Al fin llegaron al borde del mundo conocido, un acantilado tan alto que parecía tocar el cielo. Más allá, el horizonte se doblaba sobre sí mismo, como si el mar no fuera agua, sino pensamiento puro. «Aquí es», dijo Talo, mirando hacia abajo. «¿Y cómo bajamos?», preguntó Cor. Antes de que pudiera responder, el viento cambió. El aire se volvió más pesado, cargado de recuerdos ajenos, y entonces apareció ella. La sombra oscura, pero esta vez con forma definida. Era alta, envuelta en capas de noche absoluta, con ojos brillantes como grietas en el universo. «No llegarás al corazón del mar», dijo con voz profunda, «porque no sabes quién soy». Talo dio un paso adelante. «Sé que eres lo que quiere separar los reinos, que te alimentas del miedo a la conexión. Eres el vacío entre palabras no dichas, el silencio que duele». La sombra sonrió, muy cerca, pero no suficiente. Extendió sus manos y el mundo tembló. Las rocas se partieron, el cielo se oscureció, y desde el mar surgió una escalera hecha de hueso blanco y plata quemada. «Si quieres bajar al corazón», dijo la sombra, «tendrás que enfrentarme». Talo cerró los ojos. Recordó todo lo vivido, el puente, las llaves, los reinos, su padre, y comprendió algo importante. «Tú no eres solo una sombra», murmuró. «Tú eres la primera sombra, la que nació antes que todas, la que fue creada cuando el primer ser sintió miedo de otro. Fuiste hecha para dividir». La sombra retrocedió un poco, sorprendida. «Y ahora», continuó Talo, «has venido a terminar tu trabajo». Entonces tomó las dos llaves y las levantó. Brillaron juntas, combinando sus luces, formando una sola energía. Y así, Talo lanzó su desafío. «No lucharé contigo, te aceptaré». La sombra rugió, incrédula. «No puedes aceptarme. Soy el miedo, soy la soledad. Y también parte del mundo, parte de mí». Fue entonces cuando el suelo bajo ellos se abrió. La escalera descendió sola, llevándolos al fondo del mar, donde el tiempo no existía. Allí, en el corazón del mar de los olvidados, encontraron la tercera llave, una flor negra que flotaba en el aire, rodeada de memorias perdidas. Al tomarla, Talo sintió como si toda la historia del mundo pasara por su mente. Regresaron al puente de cristal. Las grietas habían crecido. El puente estaba a punto de caer. Talo colocó las tres llaves en los anclajes mágicos situados en cada extremo del puente. Una luz cálida se extendió por todo el arco. Las fisuras se cerraron, no como si nunca hubieran existido, sino como cicatrices sanadas. El puente resistió, pero la sombra seguía allí, observando. «¿Por qué no me destruiste?», preguntó. «Porque no todos los males deben ser eliminados», respondió Talo. «Algunos deben entenderse. Quizá no debas separar los reinos. Quizá debas enseñarnos a no temerlos». La sombra lo miró largo rato. Luego, lentamente, se inclinó ante él. «Eres más de lo que esperaba, guardián», y desapareció en la brisa. Desde aquel día, el puente de cristal dejó de ser solo un camino entre reinos. Se convirtió en un lugar de encuentro, de historias compartidas, de aprendizaje mutuo. Los reinos comenzaron a intercambiar conocimientos, artes, magias, y todo gracias a un niño de pies descalzos que entendió que proteger un puente no era solo mantenerlo en pie, era asegurarse de que siempre hubiera alguien dispuesto a cruzarlo. Y así, Talo no solo salvó el mundo, lo transformó. Te ha encantado esta historia, pero espera a descubrir con qué te sorprenderemos después. Las estrellas robadas de la Reina Celestial. En una aldea escondida entre montañas de cristal azul, donde las noches eran tan claras que parecía que el cielo se derramaba sobre la tierra, vivía una niña llamada Selene. Era pequeña, pero su corazón era inmenso como el cosmos mismo. Desde que tenía memoria, Selene había sentido algo especial hacia las estrellas. No solo las admiraba, las escuchaba. Sí, escuchaba.
Cada noche, cuando el mundo dormía y las nubes se retiraban como cortinas pesadas, Selene subía a la colina más alta del pueblo, se acostaba sobre la hierba plateada y cerraba los ojos. Entonces comenzaban los murmullos, voces suaves como campanas de viento tocadas por el universo. Las estrellas le hablaban. Ellas le contaban historias antiguas, secretos guardados en constelaciones olvidadas, canciones que nadie más recordaba, y Selene les respondía, compartiendo sus sueños y miedos. Era un vínculo único, un don que nadie más en el mundo poseía. Pero una noche todo cambió. Selene subió a la colina como siempre, esperando oír las voces familiares de sus amigas celestiales, pero el silencio fue absoluto. Miró hacia arriba y sintió un vacío en el pecho. El cielo estaba negro. No había estrellas, ni una sola. El mundo entero despertó al día siguiente con la noticia. Los ancianos del pueblo consultaron sus libros de sabiduría ancestral. Los astrónomos ajustaron sus telescopios hechos de cristales relucientes. Pero nadie tenía respuestas. ¿Dónde habían ido las estrellas? ¿Por qué habían desaparecido? Fue entonces cuando Selene recibió el mensaje. Una luz dorada entró por su ventana mientras dormía, envolviendo su habitación como si fuera el amanecer más temprano. La voz que surgió de esa luz era suave, pero cargada de urgencia. «Selene, hija de la luna y la tierra», dijo la voz. «Soy la reina celestial, guardiana de las estrellas. Ellas han sido robadas, arrancadas del cielo por una fuerza oscura. Solo tú, con tu don para hablar con los astros, puedes recuperarlas». Selene abrió los ojos de golpe. «¿Yo?», preguntó incrédula. «Soy solo una niña». «Eres más de lo que crees», respondió la reina celestial. «Las estrellas confiaron en ti desde el principio. Ahora necesitan tu ayuda». Antes de que pudiera responder, la luz dorada se transformó en un mapa hecho de polvo de estrellas. Flotaba en el aire, mostrando un camino que descendía a través de nubes y nebulosas hasta un lugar oscuro, el inframundo estelar. La reina celestial continuó: «Debes bajar al inframundo estelar, donde las estrellas prisioneras están atrapadas. Allí encontrarás al ladrón de constelaciones. Pero ten cuidado, este viaje no será fácil. El inframundo no es solo un lugar físico, es un reflejo de tu propio corazón». Selene miró el mapa, suspiró profundamente y asintió. «Lo haré», dijo, aunque su voz temblaba. Al día siguiente, partió hacia el bosque de cristal, donde el portal al inframundo estelar estaba oculto. Llevaba consigo solo una mochila con pan de miel, una brújula celestial que le había regalado su abuela y una flauta de bambú que siempre la calmaba. El portal se abrió cuando tocó una melodía antigua en la flauta. Una escalera de luz apareció ante ella, descendiendo hacia un reino desconocido. Al entrar, el mundo cambió. El inframundo estelar era un lugar extraño y hermoso. Montañas de obsidiana brillaban como diamantes negros bajo un cielo sin sol. Ríos de luz líquida fluían entre valles de sombras danzantes, y en el horizonte flotaba un castillo hecho de oscuridad sólida, rodeado por cadenas de estrellas apagadas. Selene avanzó, guiada por el mapa que flotaba frente a ella. Pronto encontró la primera prueba. Un lago de cristal negro bloqueaba su camino. En su superficie reflejaba no su rostro, sino su alma. Vio momentos de su vida, risas, lágrimas, decisiones difíciles. También vio algo que la sorprendió, una sombra que no reconocía, una versión de sí misma que nunca había visto. «¿Quién eres?», preguntó, mirando su reflejo. «Soy la parte de ti que tiene miedo», respondió la sombra. «Miedo a fallar, miedo a ser demasiado pequeña para salvar algo tan grande». Selene tragó saliva. Era verdad, tenía miedo, pero también sabía que no podía rendirse. «No importa cuánto tema», dijo, firme. «Seguiré adelante». El lago se partió en dos, dejando un camino seco. Al otro lado, un ser celestial esperaba, un guardián hecho de luz y sombra, con ojos como galaxias giratorias.
Para continuar, dijo el guardián, debes demostrar que mereces hablar con las estrellas. Y así comenzó la primera prueba. Selene debía enfrentarse a sus propias dudas, a sus miedos más profundos. El guardián le mostró visiones, su aldea envuelta en tinieblas eternas, las estrellas apagadas para siempre, el mundo sumido en caos, pero ella resistió. No puedo salvar el cielo si no creo en mí misma, dijo al final. Pero tampoco estoy sola. Las estrellas me enseñaron que incluso la luz más pequeña puede iluminar la oscuridad. El guardián inclinó la cabeza y desapareció, dejándole paso libre. Mientras seguía su camino, Selene sintió que algo la observaba desde las sombras. Un par de ojos brillantes, llenos de ira y tristeza. Sabía que el ladrón de constelaciones estaba cerca y que pronto descubriría quién era realmente. Después de superar al guardián del lago de cristal negro, Selene continuó su camino hacia el castillo oscuro que flotaba en el horizonte. A medida que avanzaba, el inframundo estelar se volvía más extraño y hostil. El aire vibraba con un zumbido bajo, como si las sombras mismas estuvieran susurrando secretos prohibidos. Los ríos de luz líquida comenzaron a cambiar de color, primero dorados, luego rojos como brasas, y finalmente negros como tinta derramada. Las montañas de obsidiana parecían inclinarse hacia ella, observándola con ojos invisibles. Fue entonces cuando escuchó una voz. No era como las voces de las estrellas, cálidas y familiares. Esta voz era fría, cortante, como el filo de una espada celestial. ¿Quién eres tú para intentar salvarlas?, preguntó la voz desde las sombras. Selene giró rápidamente, pero no vio a nadie, solo una figura oscura moviéndose entre los árboles de luz sólida. «Soy Selene», respondió, tratando de mantener la calma. «La reina celestial me envió para recuperar las estrellas». La figura emergió lentamente de las sombras. Era alta, envuelta en una capa hecha de constelaciones apagadas. Su rostro estaba oculto bajo una máscara de plata oxidada, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «No entiendes lo que haces», dijo la figura. «Nadie lo entiende». «¿Por qué robaste las estrellas?», preguntó Selene, aunque algo en su interior ya sospechaba la respuesta. El ladrón de constelaciones dio un paso adelante. Su voz tembló, como si cada palabra fuera un peso imposible de soportar. «¿Por qué ellas mintieron?». Selene parpadeó, sorprendida. «¿Qué quieres decir?». El ladrón levantó una mano y señaló hacia el cielo vacío. Aunque estaban en el inframundo, Selene podía sentir la ausencia de las estrellas como una herida abierta en el cosmos. «Ellas prometen guiar, proteger, iluminar», dijo con amargura. «Pero nunca lo hacen. Dejan que los mundos se pierdan en la oscuridad. Dejan que las personas mueran sin respuestas. Dejan que todo se rompa». Selene sintió un escalofrío. Nunca había pensado en las estrellas de esa manera. Siempre las había visto como luces eternas, amigas incondicionales. Pero ahora entendía que incluso las estrellas podían fallar. «¿Y crees que apagarlas es la solución?», preguntó suavemente. El ladrón bajó la cabeza. «No lo sé. Solo quería que dejaran de mentir, que dejaran de fingir que pueden arreglarlo todo». Selene miró alrededor. El inframundo estelar no era solo un lugar físico, era un reflejo del dolor y la desesperación de aquel que lo habitaba. Cada cadena de estrellas apagadas, cada río de luz negra, cada sombra danzante, todo era parte de la misma tristeza. «Tú también sufres», murmuró Selene. «Por eso las encadenaste». El ladrón levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo sabes eso?». «Porque yo también tengo miedo», dijo Selene. «Miedo de no ser suficiente, miedo de fallar. Pero las estrellas me enseñaron algo importante. No importa cuánto te equivoques, siempre puedes intentar arreglarlo». El ladrón retrocedió un paso, como si sus palabras fueran una llama que quemara su oscuridad. «No entiendes. Soy Astraeus, el primer guardián de las estrellas. Fui quien las puso en el cielo hace milenios.
Pero cuando vi cómo fallaban, cómo dejaban que el mundo sufriera, perdí la fe, las arranqué del cielo y las traje aquí. Selene sintió una punzada en el pecho. Ahora entendía por qué las estrellas habían confiado en ella, no solo porque pudiera hablar con ellas, sino porque también podía entender el dolor de quienes las habían traicionado. Astraeus, dijo con firmeza, las estrellas no son perfectas, nadie lo es, pero eso no significa que deban ser castigadas. Ellas aún pueden ayudar. Juntos podemos liberarlas. El antiguo guardián negó con la cabeza. Es demasiado tarde, ya no hay esperanza. Entonces deja que yo sea la esperanza, respondió Selene. Astraeus la observó durante un largo momento. Luego extendió una mano hacia el castillo oscuro. Las puertas se abrieron solas, revelando un salón lleno de cadenas de luz apagada. En el centro flotaban las estrellas prisioneras, silenciosas y tristes. Selene entró, seguida por Astraeus. Al acercarse, tocó una de las cadenas. Las estrellas reaccionaron, brillando débilmente al reconocerla. «Hablad conmigo», susurró Selene. «Decidme qué necesitáis». Una voz suave, casi imperceptible, respondió: «Libertad». Selene tomó aire profundamente. Miró a Astraeus, quien aún sostenía la máscara de plata en sus manos. «Si realmente quieres redimirte, ayúdame a liberarlas». Astraeus dudó, pero luego, lentamente, asintió. Juntos, comenzaron a romper las cadenas una por una. Con cada estrella liberada, el inframundo estelar cambiaba. Las sombras se disolvían, los ríos de luz líquida recuperaban su brillo dorado, y las montañas de obsidiana se transformaban en colinas de cristal reluciente. Cuando la última cadena cayó, las estrellas ascendieron hacia el cielo como un torrente de luz pura. El inframundo estelar comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en una nebulosa brillante. Astraeus miró a Selene por última vez. «Gracias», dijo con una sonrisa triste. «Tal vez algún día pueda volver a ser quien fui». Y con esas palabras desapareció junto con el inframundo. Selene despertó en la colina donde todo había comenzado. Sobre ella el cielo brillaba como nunca antes. Las estrellas cantaban de nuevo, más fuerte que nunca, pero esta vez su canción era diferente. Había en ella una nota de esperanza, de redención, y Selene supo que había cumplido su misión. El mundo cambió después de la liberación de las estrellas. No fue un cambio repentino, como una tormenta que barre el cielo, sino sutil y profundo, como el primer rayo de sol tras una larga noche. Las estrellas no solo regresaron al firmamento, también llevaron consigo una nueva canción, una melodía que resonaba en los corazones de todos los seres vivos. En la aldea de Selene, la gente comenzó a notar pequeños milagros. Las cosechas crecían más rápido, los ríos cantaban con voces claras, y las nubes formaban figuras que parecían contar historias antiguas. Los ancianos decían que nunca habían visto un cielo tan lleno de vida, ni un mundo tan conectado con el cosmos. Pero para Selene el cambio fue aún más personal. Cada noche, cuando subía a la colina para hablar con las estrellas, éstas le contaban historias diferentes. Ya no eran solo cuentos del pasado o secretos olvidados. Ahora compartían esperanza, promesas de un futuro mejor. Le hablaban de Astraeus, quien había sido perdonado por su error y ahora vagaba entre las constelaciones como un guardián redimido, buscando reparar el daño que había causado. «Gracias a ti, aprendimos algo importante», le dijeron las estrellas una noche, «que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay alguien dispuesto a encender una luz». Selene sonrió, pero también sintió una punzada de melancolía. Sabía que su misión había terminado, pero no podía evitar preguntarse qué vendría después. ¿Qué significaba ser una niña que había salvado el cielo? ¿Cómo seguiría su vida después de algo tan grande? Una noche, mientras observaba las estrellas, escuchó un murmullo diferente. Era la voz de la reina celestial. «Selene,
hija de la luna y la tierra, dijo la voz, suave pero firme. Has cumplido tu misión con valentía y sabiduría, pero esto no es el final. Selene se incorporó, sorprendida. ¿Qué quieres decir? El cosmos es vasto e infinito, y siempre habrá nuevos desafíos. Tu don para hablar con las estrellas no desaparecerá. Al contrario, crecerá con el tiempo. Algún día te necesitaremos de nuevo. La reina celestial apareció ante ella como una figura hecha de luz pura, rodeada por un halo de estrellas danzantes. Pero por ahora, vive tu vida. Aprende, sueña, crece, porque cada paso que das, cada decisión que tomas, es parte de la historia del universo. Selene asintió lentamente, comprendiendo. Su aventura en el inframundo estelar había sido solo el comienzo. Había descubierto quién era, pero aún tenía mucho por aprender. Con el tiempo, Selene comenzó a explorar el mundo más allá de su aldea. Viajó a lugares donde las estrellas brillaban de formas únicas, bosques donde los árboles susurraban con luz propia, desiertos donde el cielo parecía tocar la tierra, montañas donde las constelaciones se reflejaban en lagos de cristal. En cada lugar encontró personas que habían sido tocadas por las estrellas de alguna manera. Un herrero que forjaba espadas con polvo estelar, un poeta cuyas palabras parecían escritas por el mismo cosmos, una niña que soñaba con volar entre las galaxias. Todos ellos compartieron sus historias con Selene, y ella, a cambio, les enseñó a escuchar las voces del cielo. Pero lo más importante fue lo que descubrió sobre sí misma. Aprendió que no necesitaba ser perfecta para hacer algo importante, que el miedo no la definía, sino cómo elegía enfrentarlo, y que, aunque el universo fuera inmenso y desconocido, siempre habría un lugar para ella entre las estrellas. Un día, mientras caminaba por un valle lleno de flores que brillaban como luciérnagas, Selene sintió una presencia familiar. Miró hacia arriba y vio una figura envuelta en luz plateada. Era Astraeus. «Has cambiado», dijo él sonriendo. «Ya no eres la niña que conocí en el inframundo». «Tú también has cambiado», respondió Selene. «Ya no luces triste». Astraeus asintió. «Las estrellas me han perdonado, y tú me diste la oportunidad de redimirme. Gracias a eso, puedo ayudar a otros guardianes celestiales a encontrar su camino». Selene lo miró con admiración. «¿Qué harás ahora?» «Vagaré por el cosmos, protegiendo lo que queda de la magia celestial. Pero antes de irme, quiero darte algo». Astraeus extendió la mano y dejó caer una pequeña esfera de luz en las manos de Selene. Era cálida, como un fragmento de estrella. «Es un recuerdo», explicó, «una chispa de esperanza. Guárdala, porque algún día la necesitarás». Selene cerró los dedos alrededor de la esfera y la guardó en su mochila. Cuando levantó la vista, Astraeus ya se había ido, fundiéndose con el cielo como una estrella fugaz. Desde entonces, Selene continuó su viaje, llevando consigo la luz de las estrellas y la certeza de que el universo siempre estaría a su lado. Aunque no sabía qué desafíos la esperaban, estaba lista para enfrentarlos, porque había aprendido que incluso la luz más pequeña puede iluminar la oscuridad más profunda. Y así, bajo el cielo estrellado, Selene siguió adelante, escribiendo su propia constelación en el vasto lienzo del cosmos. Este fue solo el comienzo. El próximo cuento te llevará aún más lejos. El hechizo de la rosa negra. En el corazón del bosque sin flores, donde los árboles no cantaban ni siquiera bajo el viento más suave, había un jardín prohibido, un lugar rodeado por muros de espinas tan afiladas como dagas y cubiertos por un velo de niebla eterna. Nadie se atrevía a acercarse porque las historias decían que allí crecía algo maldito, la rosa negra. Era una flor única, pero su belleza era engañosa. Quien la tocaba quedaba atrapado en su embrujo, destinado a vivir una vida partida entre luz y sombra. Las leyendas decían que solo el guardián de la flor podía romper el hechizo, si es que existía.
Pero Mila no sabía nada de eso cuando cruzó el umbral. Mila era una aprendiz de magia, aunque no una muy destacada. Vivía en una pequeña cabaña al borde del bosque con su maestra, la bruja Erindra, quien le enseñaba los secretos del mundo mágico. Aunque Mila tenía talento para las pociones y los conjuros menores, siempre se sentía insegura. «No soy lo suficientemente poderosa», solía decirse a sí misma, mientras observaba cómo sus mezclas fallaban o sus hechizos chisporroteaban antes de extinguirse. Una noche, mientras buscaba hierbas para una poción curativa, Mila sintió una llamada extraña. Era como un susurro que venía desde el corazón del bosque, un sonido tan dulce que parecía hecho de música olvidada. Siguió el sonido sin pensar, dejando atrás los límites seguros de su hogar. Cuando llegó al jardín prohibido, la niebla se disipó lentamente. Ante ella se alzaba un rosal negro, cuyas hojas brillaban como obsidiana bajo la luna. En el centro florecía la rosa negra, una flor perfecta, de pétalos oscuros como el vacío entre estrellas. «No deberías estar aquí», dijo una voz detrás de ella. Mila giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo el viento moviendo las ramas desnudas de los árboles cercanos. «¿Quién está ahí?», preguntó, aunque su voz temblaba. No hubo respuesta, pero la sensación de ser observada era abrumadora. Sin pensarlo, extendió la mano hacia la flor. Sus dedos apenas rozaron uno de los pétalos cuando el mundo cambió. Todo a su alrededor se volvió oscuro. La luna desapareció, el bosque se desvaneció, y Mila sintió que algo se desprendía de su cuerpo. Cuando miró hacia abajo, vio su propia sombra separándose de ella como si fuera agua derramada. Horrorizada, intentó regresar a casa, pero cuando llegó a la cabaña, se dio cuenta de que algo terrible había ocurrido. Durante el día, su cuerpo ya no era visible. Se convertía en pura sombra, un ente oscuro que vagaba sin forma ni sustancia. Su maestra, Erindra, la encontró esa mañana tendida en el suelo como una mancha de tinta. Al principio, creyó que se trataba de un hechizo común, pero pronto comprendió la verdad. «La rosa negra», murmuró la bruja, con una mezcla de asombro y preocupación. «No pensé que todavía existiera». «¿Qué me ha pasado?», preguntó Mila, su voz apenas audible. «Has sido atrapada en su hechizo. Durante el día serás sombra. Durante la noche recuperarás tu forma humana. Pero si no encuentras al guardián de la flor, este ciclo nunca terminará». «¿Y quién es el guardián?», Erindra negó con la cabeza. «Nadie lo sabe. Solo se dice que vive en el corazón del bosque sin flores, donde nada crece ni florece. Allí tendrás que enfrentarte a la oscuridad misma». Mila sintió un nudo en el pecho. Nunca había estado sola en el bosque, y mucho menos en su parte más profunda. Pero no tenía elección. Al amanecer, cuando su cuerpo se convirtió en sombra, comenzó su viaje. El bosque sin flores era un lugar inhóspito. Los árboles eran esqueletos secos, sus ramas retorcidas como garras. El aire olía a ceniza y el suelo estaba cubierto de hojas muertas que crujían bajo sus pies invisibles. A medida que avanzaba, Mila comenzó a notar algo extraño. Pequeños destellos de luz entre las sombras. Eran luciérnagas, pero no como las que había visto antes. Estas tenían un brillo frío, casi metálico, y parecían seguir sus movimientos. «¿Quiénes sois?», preguntó Mila. Una de las luciérnagas flotó hasta su rostro y respondió: «Somos fragmentos del corazón oscuro del bosque. Venimos a advertirte». «¿Advertirme de qué?». «De ti misma», dijo otra luciérnaga. «El hechizo de la rosa negra no solo te ha convertido en sombra, ha despertado algo dentro de ti, algo que debes enfrentar antes de llegar al guardián». Mila sintió un escalofrío. ¿Qué querían decir? ¿Qué había despertado en ella? Continuó caminando, guiada por las luciérnagas, hasta que llegó a un claro donde un espejo gigante flotaba sobre un charco de agua negra.
Su superficie estaba cubierta de runas antiguas que brillaban débilmente. «Este es el espejo de las sombras», dijo una de las luciérnagas. «Mírate en él». Mila obedeció, aunque con temor. Cuando se inclinó sobre el espejo, vio su reflejo, pero no era ella. Era una versión más oscura, con ojos vacíos y una sonrisa cruel. «Soy tú», dijo el reflejo, «la parte de ti que temes, la que siempre has reprimido». Mila retrocedió, horrorizada. «¿Qué quieres?» «Que aceptes lo que eres», respondió el reflejo. «Si no lo haces, nunca encontrarás al guardián». Antes de que pudiera responder, el espejo se partió en 1000 pedazos y Mila sintió que algo cambiaba dentro de ella. Una nueva fuerza, pero también una nueva oscuridad. Sabía que aún le quedaba mucho camino por recorrer y que el guardián de la flor no sería fácil de encontrar. Después de romperse el espejo de las sombras, Mila sintió que algo en su interior se desgarraba. Era como si el espejo no solo hubiera mostrado su reflejo, sino que también hubiera roto una barrera invisible dentro de ella. La oscuridad que siempre había temido comenzó a fluir por sus venas, mezclándose con la magia que intentaba controlar. Las luciérnagas metálicas aún flotaban a su alrededor, observándola con ojos fríos y distantes. «¿Qué me está pasando?», preguntó Mila, aunque sabía que no obtendría una respuesta fácil. «El hechizo de la rosa negra no solo te convierte en sombra», dijo una de las luciérnagas. «Despierta lo que has reprimido, lo que has negado». Mila cerró los ojos y trató de calmarse. Recordó las palabras del reflejo: «Si no lo haces, nunca encontrarás al guardián». Sabía que tenía que enfrentarse a esa parte de sí misma, pero ¿cómo? Siguió caminando hacia el corazón del bosque sin flores, donde las sombras parecían moverse solas y los árboles muertos crujían como si hablaran en un idioma olvidado. Pronto llegó a un lugar extraño, un laberinto hecho de espinas negras que brillaban como cristales rotos bajo la luz de la luna. En la entrada del laberinto, una figura encapuchada la esperaba. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban como brasas. «Bienvenida, aprendiz de magia», dijo la figura con una voz profunda y resonante. «Para avanzar, debes resolver el acertijo de las espinas». Mila tragó saliva. «¿Qué acertijo?». La figura levantó una mano y las espinas comenzaron a moverse, formando palabras en el aire. «Lo que más temes es lo que más necesitas. Lo que más deseas es lo que más evitas. Encuentra el equilibrio o quedarás atrapada». Mila leyó las palabras una y otra vez, tratando de descifrar su significado. Miró hacia atrás, buscando alguna pista en el camino que había recorrido. Pensó en el espejo, en su reflejo oscuro, en la oscuridad que ahora sentía dentro de sí misma. «Temo mi propia oscuridad», murmuró, «pero tal vez también la necesito». Al decir estas palabras, las espinas se apartaron, dejando un camino libre hacia el interior del laberinto. Las luciérnagas revolotearon a su alrededor como si aplaudieran en silencio. Dentro del laberinto, Mila encontró pruebas aún más difíciles. Cada paso que daba la llevaba más cerca del corazón del bosque, pero también más cerca de su propio corazón. En un punto del laberinto, llegó a una sala circular donde flotaban 3 puertas hechas de materiales diferentes, una de luz pura, otra de obsidiana negra y otra de madera marchita. «Elige», dijo una voz desde el vacío. Mila miró las puertas, indecisa. Sabía que cada una representaba algo diferente. La puerta de luz simbolizaba la pureza, la de obsidiana la oscuridad y la de madera marchita tal vez el equilibrio entre ambas. «No puedo elegir solo una», dijo finalmente, «porque soy todas ellas». Las 3 puertas se abrieron al mismo tiempo, revelando un único pasillo que conducía a un claro en el bosque. En el centro del claro crecía un árbol muerto cuyas ramas estaban cubiertas de flores negras. Entre ellas
destacaba una flor más grande que las demás, la rosa negra. Pero esta vez, la rosa no estaba sola. Frente a ella había una figura alta y majestuosa, envuelta en una capa de luz y sombra entrelazadas. Sus ojos eran como dos constelaciones giratorias, y su voz resonaba como un coro celestial. «Soy el guardián de la flor», dijo, «y has llegado hasta aquí para romper el hechizo». Mila dio un paso adelante, aunque su cuerpo temblaba. «¿Cómo puedo romperlo?». El guardián la miró fijamente. «Debes aceptar tu propia dualidad. La luz y la oscuridad no son enemigas, son partes de ti misma. Solo cuando aceptes esto podrás liberarte». Mila cerró los ojos y recordó todo lo que había vivido. El espejo, el laberinto, las puertas. Entendió que siempre había temido su propia oscuridad porque pensaba que era algo malo, algo que debía reprimir, pero ahora sabía que sin ella tampoco podría haber luz. «Acepto quien soy», dijo finalmente con voz firme. «Acepto mi luz y mi sombra». Al pronunciar estas palabras, la rosa negra comenzó a brillar con una luz intensa. Las flores negras en el árbol muerto se transformaron en flores blancas y el bosque entero comenzó a cambiar. Los árboles secos brotaron hojas verdes y el aire se llenó de un aroma dulce. El guardián inclinó la cabeza. «Has roto el hechizo», dijo. «Pero recuerda, la verdadera magia no está en evitar la oscuridad, sino en aprender a danzar con ella». Cuando Mila regresó a su forma humana, sintió una nueva fuerza dentro de sí misma. Ya no temía su propia sombra, porque sabía que era parte de quien era. Pero entonces el guardián añadió algo inesperado. «Tu viaje no ha terminado. El bosque sin flores ha cambiado, pero el mundo más allá de él aún guarda secretos que solo tú puedes descubrir». Y con esas palabras desapareció en una nube de luz y sombra. Cuando Mila salió del bosque sin flores, el mundo parecía diferente. Los colores eran más vibrantes, los sonidos más claros, y el aire olía a tierra fresca y flores recién abiertas. Era como si el cambio en el bosque hubiera despertado algo dormido en todo lo que lo rodeaba, pero lo más notable era el cambio en ella misma. Ya no sentía ese peso opresivo en su pecho, esa sensación de estar dividida entre luz y sombra. Ahora entendía que ambas partes eran necesarias, que formaban un equilibrio esencial para su magia y para su vida. De regreso a la cabaña, su maestra Erindra la esperaba en el umbral, con una expresión que mezclaba alivio y curiosidad. «Has vuelto», dijo la bruja, observándola detenidamente. «Y veo que has cambiado». Mila asintió. «He aprendido algo importante, maestra. La oscuridad no es algo a lo que deba temer. Es parte de mí, como lo es la luz». Erindra sonrió, aunque había un brillo extraño en sus ojos. «Entonces, tal vez estés lista para enfrentar el siguiente desafío». «¿Qué desafío, Venom?», preguntó Mila, sorprendida. La bruja extendió una mano y señaló hacia el horizonte. Allí, en la distancia, se alzaba una montaña negra cubierta de nubes tormentosas. Su cima estaba oculta, pero Mila podía sentir una energía poderosa emanando de ella. «El guardián te dijo que tu viaje no había terminado», explicó Erindra. «Y tiene razón. El bosque sin flores ha sanado, pero hay otros lugares donde la oscuridad aún gobierna sin control. Lugares donde la magia se ha corrompido y necesita ser restaurada». Mila miró hacia la montaña, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía ignorar lo que había aprendido. Si realmente quería ser una maga completa, tenía que seguir adelante. «¿Qué hay allá arriba?», preguntó. «Un templo antiguo», respondió Erindra. «Se dice que fue construido por los primeros hechiceros, quienes intentaron encerrar un fragmento del corazón oscuro del mundo, pero algo salió mal, y ahora el templo está lleno de trampas mágicas y guardianes que protegen lo que queda de esa oscuridad». Mila respiró profundamente.
Sabía que este nuevo viaje sería aún más difícil que el anterior, pero también sabía que ya no era la misma chica insegura que había entrado en el jardín prohibido. Había enfrentado su propia oscuridad y había sobrevivido. Podía hacer esto. «Iré», dijo finalmente. Elindra asintió con orgullo. «Confío en ti, Mila, pero recuerda, el verdadero poder no está en dominar la oscuridad o la luz. Está en entender cómo coexisten». Con estas palabras, Mila partió hacia la montaña negra. A medida que ascendía, el aire se volvía más frío y denso, y las nubes comenzaron a girar a su alrededor, como si fueran parte de un torbellino. Pronto llegó a un sendero estrecho, flanqueado por estatuas de piedra que representaban criaturas mitológicas, grifos, dragones y bestias que nunca había visto antes. Cada paso que daba hacía que el suelo temblara ligeramente, como si el templo supiera que se acercaba. Finalmente, llegó a una puerta gigantesca hecha de obsidiana negra. En su centro había un símbolo grabado, un círculo dividido en dos mitades, una clara y otra oscura. Mila tocó el símbolo con la punta de los dedos y la puerta se abrió lentamente, revelando un interior iluminado por antorchas que ardían con una llama azul. Dentro encontró un salón circular donde flotaba una esfera de energía pura. Era un objeto hermoso, pero también peligroso. Su luz parpadeaba, como si luchara por mantenerse estable. «Es el corazón oscuro», dijo una voz desde las sombras. Mila giró rápidamente y vio al guardián de la flor, quien la observaba con una expresión seria. «¿Qué hace aquí?», preguntó Mila. «He venido a ayudarte», respondió el guardián. «Este lugar es demasiado peligroso para enfrentarlo sola. El corazón oscuro es lo que queda de la oscuridad que los primeros hechiceros intentaron encerrar. Si logras devolverle el equilibrio, podrás restaurar la magia en este mundo». Mila asintió, aunque sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. «¿Qué debo hacer?». El guardián le entregó un pequeño cristal que brillaba con una luz suave. «Este cristal contiene una chispa de la rosa negra. Úsalo para absorber la energía del corazón oscuro, pero ten cuidado. Si permites que la oscuridad te domine, será el fin de todo». Mila tomó el cristal y avanzó hacia el corazón oscuro. Cuando lo tocó, una oleada de energía la envolvió. Vio visiones, mundos destruidos por la oscuridad, personas consumidas por el miedo, magos que habían perdido el control de sus poderes. Pero también vio algo más: momentos de luz, actos de bondad, personas que habían encontrado la manera de coexistir con su propia dualidad. Con cada visión, Mila comprendió que la verdadera magia no estaba en eliminar la oscuridad, sino en aprender a usarla de manera constructiva. Con un último esfuerzo, canalizó toda su energía en el cristal, absorbiendo la oscuridad del corazón oscuro y restaurando su equilibrio. Cuando todo terminó, el templo comenzó a desmoronarse. Mila y el guardián escaparon justo a tiempo, viendo cómo la montaña negra se convertía en un volcán dorado que irradiaba luz en lugar de ceniza. De regreso en la cabaña, Elindra la abrazó con orgullo. «Lo has hecho, Mila. Has restaurado el equilibrio». Mila sonrió, sabiendo que su viaje no había terminado, pero que ahora estaba lista para enfrentar cualquier desafío, porque había aprendido que la verdadera magia no está en la perfección, sino en el equilibrio. Y así, bajo un cielo lleno de estrellas, Mila siguió adelante, escribiendo su propia historia entre la luz y la sombra. El próximo capítulo de nuestra historia será aún más mágico. No te lo pierdas. El mapa de los sueños perdidos. Cada noche, antes de dormir, Leo tomaba su cuaderno y dibujaba lo que había soñado. Sus trazos eran caóticos pero llenos de vida: castillos flotantes, criaturas de 3 cabezas, ríos que cantaban. Una madrugada, mientras garabateaba un mapa estrellado que recordaba de un sueño reciente, algo extraordinario ocurrió.
El mapa brilló bajo la luz de la luna y cobró vida. Intrigado, Leo tocó el papel. En un instante fue arrastrado a un mundo onírico, vibrante y extraño, el reino de los sueños perdidos. Allí, ideas abandonadas vagaban como fantasmas, deseos rotos se reunían en lagos cristalinos y antiguas fantasías danzaban entre nubes doradas. Todo era hermoso, pero también frágil, como si pudiera desvanecerse en cualquier momento. Pronto Leo conoció a Valeria, una joven exploradora de sueños que le explicó el peligro que acechaba ese reino. Un ser llamado el Archivista Oscuro buscaba capturar esos sueños para alimentar su poder y controlar la imaginación humana, dejando al mundo real vacío de creatividad. Juntos emprendieron un viaje por paisajes surrealistas, bosques donde los árboles susurraban poemas olvidados, ciudades construidas sobre fragmentos de historias inconclusas y montañas hechas de pinceles rotos. En cada lugar encontraron aliados, un caballero hecho de papel rasgado, una sirena cuya voz tejía canciones invisibles y un dragón formado por libros cerrados. Finalmente llegaron al castillo del Archivista Oscuro, una estructura imponente hecha de tinta negra. Dentro, Leo enfrentó al villano, quien intentó convencerlo de que los sueños no importaban, que el mundo real solo necesitaba lógica y orden, pero Leo sabía que sin sueños la humanidad perdería su chispa vital. Usando su cuaderno mágico, Leo dibujó un portal que liberó todos los sueños atrapados. El Archivista Oscuro se desvaneció, derrotado por la fuerza de la imaginación colectiva. De regreso en su habitación, Leo miró su cuaderno con asombro. Sabía que nunca dejaría de dibujar, porque cada trazo conectaba el mundo real con el infinito potencial de los sueños, y así protegió no solo el reino de los sueños perdidos, sino también la magia de crear.